Eh, Vamos a hablar un poquito. 11:33, gracias. Vamos a hablar un poquito sobre Daniel. Ya tenía tiempo yo que no tocaba a Daniel. Y pues nada, vamos a darle otra pasada al profeta Daniel, ¿verdad? Tengo que ser sincero, tengo aquí 8 hojas, así es que tengo que pasar de mucha información que he sentido de parte del Señor que no vamos a hablar. No voy a hacer... Yo creo que aquí más o menos todos conocemos quién fue el profeta Daniel. Voy a hablar rápidamente, gracias Rafa, voy a hablar rápidamente de lo que era o de lo que fue el tiempo de Daniel, ¿verdad? Recordemos que fue un tiempo en donde había mucha decadencia en la ciudad, en el pueblo, ¿verdad? Veníamos de reyes malos, por así decirlo. La Biblia dice que eran, creo que dice que no hacía lo bueno, ¿verdad? Corrígeme si estoy en lo equivocado. Algo así decía, que no hacían lo bueno delante de Dios, eran reyes malos, ¿verdad? Fue uno, es que me causa gracia los nombres de esos 3 reyes porque todos son parecidos. Creo que era Josías, Joacam y el último era otro con J-O, no me acuerdo ahora mismo. Joaquín, creo que era así. No es Joaquín, sino Joaquín, por eso me quedé con él, ¿verdad? Y todos eran eso, reyes malos, todos, de pronto por eso se llamaban parecido. Bueno, cuestión. Eso fue hace bastante tiempo, ¿verdad? Estamos hablando del año 600 por allá antes de Cristo, ¿verdad? Y después, es que no me quiero liar con eso. Cuestión, Daniel estaba allí, ¿verdad? Él era un príncipe, ¿verdad? En su reino. Y más o menos cuando él tenía 17 años, ¿verdad? Dice el versículo 1, dice: en el año 3 del reinado de Joacim, rey de Judá, vino Nabucodonosor, rey de Babilonia, a Jerusalén y la sitió, ¿verdad? Llegó Nabucodonosor, vino a la ciudad, la rodeó, ¿verdad? Y estuvo allí hasta que obtuvo lo que quería. Eso lo hizo 3 veces, ¿vale? En esta primera vez se llevó a bastantes personas. No quemó la ciudad, a la ciudad en verdad no le pasó nada y se llevó ciertas cosas, ¿verdad? Y así lo hizo 2 veces más. En la tercera ya sí hubo fuego y destrucción y ahí fue cuando ya pasó la cosa a mayores. Pero cuestión, en esta primera incursión del rey Nabucodonosor fue cuando se llevó a Daniel. En la segunda incursión, más o menos para que lo tengáis ahí presente, fue cuando... ¿Cuál es el profeta contemporáneo con Daniel? Sí. ¿Y quién más? Cuestión. Ezequías, ¿no? Ezequías. Y en la segunda incursión fue cuando Nabucodonosor, o cuando pasó todo esto, fue que se fue Ezequías, ¿verdad? Entonces, y ya para la tercera incursión, vamos a dejarlo ahí porque es lo que digo, que no me quiero liar con eso. Cuestión, 17 añitos tenía Daniel cuando fue secuestrado, cautivo, deportado. A mí me gusta secuestrado, porque para mí denota más la crueldad o lo feo de haber cogido a mi pastor Benjamín de su tierra, de su lugar y llevármelo cautivo, ¿verdad? Para mí es un secuestro, me lo he llevado a fuerza a mi reino, ¿verdad? Y eso fue lo que pasó. Dice el versículo 2, el Señor entregó en sus manos a Joacim, rey de Judá, y parte, ¿ves? Ya vamos por Joacim. El primero fue otro, ¿no? No, fue el mismo. Vamos allá, voy por partes, si no me pongo nervioso. Rey de Judá, y parte de los utensilios de la casa de Dios, y los trajo a tierra de Sinar, a la casa de su Dios, y colocó los utensilios en la casa del tesoro de Dios. Este segundo versículo es importante porque lo uniremos con otro versículo más adelante, ¿verdad? Entonces dice que se llevaron utensilios de la casa de Jehová, se los llevaron a su tierra. O sea, no solo se llevaron, lo que les dije, no solo se llevaron a personas, también se llevaron cosas del templo. En el tercer versículo dice: y dijo el rey a Aspenaz, jefe de los eunucos, que trajese de los hijos de Israel, del linaje real, de los príncipes. ¿Qué es lo que pienso? ¿Qué es lo que pasa aquí? El rey Nabucodonosor se llevó lo mejor que había, ¿verdad? Pero no solamente estamos hablando de Jerusalén. Cada vez que este rey, sabemos que Nabucodonosor
expandió muchísimo su imperio, ¿verdad? Entonces, cada vez que este rey iba a una ciudad y la hacía suya, él sacaba lo mejor que había ahí, buscaba ese linaje real, ¿verdad? ¿Por qué? Porque obviamente estaba creciendo y él necesitaba que, digamos, como a esas personas autóctonas de ese sitio que supieran la lengua, la cultura, necesitaba que fueran de linaje real porque obviamente, ¿verdad? A esas personas de linaje real tenían un conocimiento, ¿verdad? Tenían una educación diferente a todos los demás. Recordamos que en esos tiempos la educación era básica, por decir nula, ¿verdad? Pero a estos príncipes, a estas personas escogidas, sí se les educaba de una manera más especial. ¿Por qué? Porque obviamente iban o podían servir ¿a quién? Pues a su rey, ¿verdad? Iban a servir a su país, a su nación. Entonces, estas personas tenían que ser unas personas inteligentes, ¿verdad? Porque a medida que Nabucodonosor cogía tierras, había más recursos que administrar, ¿no? Había más personas, había más comida que repartir, dinero que administrar, tierras, en fin. Entonces necesitaba a personas, digamos, especiales, ¿no? O sobresalientes, no sé cómo decirlo. Algo que me parece muy importante es el hecho de que este secuestro hacia Daniel y sus 3 amigos fue cuando ellos tenían esos 17 añitos. Y quiero hacer énfasis en eso, 17 años, ¿vale? Jóvenes que están en ese lado y los no tan jóvenes, ¿verdad? Y de verdad, jóvenes y los no tan jóvenes. Y los… Bueno, dejémosla. 17 años. Versículo 4. Muchachos en quienes no hubiese tacha alguna, dice esta versión, vamos a ver. Vale, sí, esta dice lo mismo, tacha alguna, de buen parecer, enseñados en toda sabiduría, sabios en ciencia y de buen entendimiento, e idóneos para estar en el palacio del rey, y que les enseñase las letras y la lengua de los caldeos, ¿verdad? Me gusta ver estos requisitos, entre comillas, ¿verdad? Esta descripción, este perfil laboral de InfoJobs, ¿verdad? Que tenía aquí el rey Nabucodonosor para esas personas que iban a estar con él. Porque dice que no había tacha alguna. O sea, son personas con buen testimonio. Todavía en lo que va del año no están la gente o las personas o los hermanos de la iglesia saliendo aquí a dar testimonio, ¿verdad? Pero por eso es importante, voy a cambiar importante por relevante, ¿verdad? Porque no se trata de exaltar ese testimonio o lo que ha pasado en sus vidas, sino que seamos conscientes de lo que Dios ha hecho en nuestras vidas. ¿Me hago entender? ¿Amén? Creo que necesitamos despertar un poco. Entonces, hay una cosa que me llama la atención y es esto, jóvenes, 17 años. Por eso voy a enfatizar un poco en ellos. Lo sentí así de parte del Señor. 17 años. No se trata de lo que tú eras, ¿verdad? No se trata de lo que tú hacías. Se trata de lo que tú haces ahora. Se trata de lo que tú vas a hacer en el día de mañana. Entonces, con esos 17 años o con los años que tú tengas ahora, ¿qué es lo que tú verdaderamente estás haciendo y qué es lo que tú vas a hacer? Yo quiero que os identifiquéis un poco con Daniel, con la situación de Daniel y tal vez un poco con la forma en la que él piensa. Y nosotros los no tan jóvenes, también el Señor obviamente nos está hablando a nosotros. No se trata así, ya no tenemos 17, tenemos 27, ¿verdad, Andrés? Claro, 27. Amén, 27, ¿verdad? Segundo. O bueno, 37 o 47 o 50, no, ahí ya no, paramos, vale. La cuestión, ¿qué es lo que yo estoy haciendo y qué es lo que yo voy a hacer? ¿Cómo es eso? ¿Cómo es eso que yo estoy haciendo? Digamos, ¿con quién lo estoy haciendo? Después vamos a seguir hilando fino en eso. Y también os hablo a vosotros o a nosotros los padres y las madres, ¿verdad? Dediquemos tiempo a nuestros hijos para que sean estas personas irreprensibles, que se note que son de ¿qué? De un linaje real, ¿vale? Damos gracias a Dios por los colegios, damos gracias a Dios porque nos
Nosotros como padres podemos enviar a nuestros hijos al colegio, pero ya sabemos que hay muchas cosas que nuestros hijos van a aprender porque sí. Hay muchas otras cosas que nuestros hijos van a escuchar y eso la van a aprender porque sí. No nos sorprendamos porque nuestros hijos en nuestra casa no escuchen ningún insulto y después lleguen a nosotros y digan un insulto porque es lo normal, ¿verdad? Eso ya es lo normal en cualquier colegio, ¿verdad? Entonces no te extrañes porque venga tu hijo y te diga, no vamos a decir nada, pero te diga algo y tú te quedas como que, ¿y eso de dónde ha salido? Pues ya sabes de dónde ha salido, ¿verdad? Entonces, dediquémosle tiempo a hacer un castellano. No sé en castellano. A ver qué le ha pasado a nuestro hijo, cómo ha estado nuestro hijo en el día. ¿Cómo lo has pasado en el cole? ¿Qué has aprendido hoy? Sí, esto, ¿y con quién has estado jugando? Ah, sí, ¿y qué ha pasado? O, oye, ¿por qué estás cogiendo hoy? ¿O por qué tienes esa carita en el día de hoy? Esto de verdad te veo raro, lo que sea. ¿Sabes? Tú necesitas tener esa información de tu hijo, tú necesitas estar pendiente de lo que está entrando en su cabeza, ¿verdad? Pero más adelante creo que hablaremos más de esto. Uy, Dani, lo que te dije, te iba a pedir versículos así. Filipenses 2:15 dice, para que seáis irreprensibles y sencillos, hijo de Dios sin mancha en medio de una generación maligna y perversa, en medio de la cual resplandecéis como luminares en el mundo. Eso habla de nuestro testimonio, eso habla de lo que nosotros somos y de lo que vamos a seguir siendo, ¿verdad? Y a lo que el Señor nos ha llamado a nosotros. ¿A qué? A resplandecer. Vamos allá, a resplandecer. Vale, esta versión decía de buen parecer, ahí no decía de buen parecer, así es que de buen parecer aquí somos todos, o si no, mira para el lado. Enseñados en toda sabiduría, en toda ciencia y en todo buen entendimiento. Estos chicos, a ser del linaje real, bueno, ya lo he dicho, han sido instruidos en muchas cosas, pero es importante que nuestros jóvenes también sean enseñados, ¿verdad? Sean enseñados en toda sabiduría, en toda ciencia. Pongamos al alcance de nuestros jóvenes toda sabiduría y toda ciencia. Por eso es que ellos tienen una reunión especial, ¿verdad? Porque digamos que es una palabra más amoldada a lo que ellos están viviendo, a lo que de pronto ellos están pasando, o de pronto, porque así las personas que traen el mensaje así lo sienten que esto es para ellos. Pues hoy, ayer tuvieron su reunión, pues hoy hay un poco más para ellos y para el resto de la iglesia también. Que padres, que nuestros jóvenes puedan en verdad también ver eso en casa. ¿Me explico? ¿Cómo vamos a pedirle a nuestros jóvenes que sean enseñados en ciencia y en sabiduría si nosotros no demostramos que estamos siendo también enseñados en ciencia y sabiduría? ¿Cómo nosotros vamos a adquirir ese conocimiento de ciencia y sabiduría si nosotros no tenemos esa relación con Dios que nos permite estar siendo llenos de ciencia, conocimiento, sabiduría, la aplicabilidad de ese conocimiento? ¿Cómo? Imposible. Entonces, os responsabilizo, o nos tenemos que responsabilizar, ¿vale? Una para ustedes y otra que me incluyo, en darles todo lo que ellos necesitan para crecer en el Señor, en toda ciencia y sabiduría. ¿Qué pasó hace 1 o 2 fines de semana aquí? Creo que 1, ¿verdad? Vino nuestro pastor Benjamín, ¿verdad? Tuvimos una reunión especial para los niños, hemos entregado unos libros, ¿verdad? Y muchos de nosotros no hemos ni sacado ese libro de la mochila o de la bolsa. No les estamos enseñando, es que os quedáis todos calladitos, ¿eh? O sea, que más de uno es culpable de ello. No levantéis la mano, no digas. Entonces, claro, por eso lo digo, porque esos libros son de enseñanza, es una herramienta que la iglesia os ha dado para que vosotros sigáis educando a vuestros hijos. ¿En qué? Aleluya, gracias. Escucha este grupito de aquí y los de por allá. Creo que os estoy compartiendo información y no os escucho. Ana, tú tienes voz de pito, voz fuerte, voz aguda. No os escucho, la verdad. Entonces, eso es una herramienta. ¿Por qué no la usamos? ¿Por qué la dejamos aparcada en la biblioteca?
La dejamos ahí guardada en la mochila con la que vino o en la bolsa. Bueno, mis hijas eso es que lo rompieron inmediato, pero en la bolsita en la que os la dieron. Batería baja. Holy Lord. Ahí sí que voy a flipar. He traído la Biblia, la grandota, aquí está, por si acaso. Hoy había tenido algunos inconvenientes, pero bueno. Vamos allá. Jóvenes íntegros, íntegros. Eso de que sin tacha me sonó a íntegros. ¿Vosotros sabéis qué es la integridad? He buscado una enciclopedia muy famosa que se llama la Wikipedia. Integridad, sí, porque fue la que más me gustó. Dice, integridad se traduce como honradez, honestidad, respeto por los demás, corrección, responsabilidad, ojo a esta, control emocional, respeto por sí mismo, puntualidad. Ostras. Amén. ¿Por qué tenía que ser un latino el que dijera amén? Sí, yo también he sido mucho tiempo impuntual, ahora menos. No voy a decir que no lo soy por si acaso. Gracias. Lealtad, pulcritud, disciplina, ostras, congruencia y firmeza en las acciones, palabreja, se escucha muy raro, congruencia y firmeza en las acciones, la vamos a tener ahí muy presente, 17 años, jóvenes, mayores, congruencia y firmeza. En general, una persona íntegra es alguien en quien se puede confiar. Ostras. Estas personas eran unas personas de 17 años en las que se podía confiar. ¿Cuántos de 37, 47 y no vamos a seguir se les puede confiar? Tú vienes y le dices, oye, acuérdate, te vamos a hacer esto y esto y esto. Vale, sí. Nos vemos mañana. 11:50 de la mañana. No aparecen. Oye, se me olvidó. Genial. Y eso por poner un ejemplo, eso sería puntualidad, pero un ejemplo de puntualidad, pero eso no significa toda la confianza, hay muchas más cosas. Bueno, ya hemos visto qué cosas más encierra o pueden cerrar la confianza. A veces en la actualidad las personas íntegras las vemos como radicales o extremistas. Creo que fue en el compartir de Joana, que Joana utilizó una palabra, ahora no me acuerdo, si me la dices sería genial, utilizó una palabra y después la cambió por otra y se quedó ahí, Porque en verdad la palabra suena muy fuerte, ¿verdad? Ser radical. No sé si esa fue la palabra, me he quedado con radical. Fanático fue la palabra que ella utilizó. Muy bien, fanático. Pues claro, radical y fanático son dos palabras que pueden tener una connotación bastante complicada y más cuando hablamos de, es que no lo quiero decir, pero hablamos de las guerras árabes, por así decirlo, ¿vale? Y así ya no digo nada, ¿verdad? Que los tratan de ¿qué? De fanáticos y los tratan de radicales. Pero en verdad nosotros en muchas ocasiones deberíamos de ser fanáticos y radicales. Deberíamos de ser radicales ¿con qué? Con el pecado, gracias mi pastor, con el pecado. Tenemos que ser radicales con el pecado. Deberíamos, lo digo yo, deberíamos ser radicales con el pecado. Me gusta, hay muchos testimonios y hay muchos hermanos que yo siempre me he sorprendido del cambio de hoy para mañana. Han tomado la decisión, lo han recibido así de parte del Señor, han tenido la convicción de pecado y ha habido un cambio casi que inmediato. Eso de hacer una línea ayer y hoy, ¡fua!, me flipa. Yo quiero ser radical en ese sentido. El fanático, si yo estoy enamorado de mi Padre Celestial y eso me convierte en un fanático, escucha, me lo pongo en una camisa, que mi esposa me haga una camisa y me lo pongo aquí. Me va a dar igual, mis hijas no están, mis hijas se ríen de mí, ¿verdad? Cuando a veces en casa casi siempre estamos escuchando alabanzas. Cuando, por ejemplo, hoy mismo las despierto con alabanza y yo me pongo a hacer, entre comillas, el tonto, porque me pongo a bailar. Y mis hijas se ríen muchísimo y después de un rato se levantan, se ríen de mí. Avi le da vergüenza ajena. ¿Dónde está mi esposa? Que no la veo. Está afuera. A Avi le da vergüenza ajena de lo que estoy haciendo, pero después al rato se levanta y se pone a bailar conmigo. Isabela se levanta mucho antes. A lo que voy.
Debemos ser como David, ¿verdad? Que puedan, en verdad, danzar para el Señor, estar para el Señor, disfrutar en la presencia del Señor sin importarnos, en verdad, el que dirán. Amén. ¿Alguna vez has tenido problemas por ser una persona diferente? Explico el ser diferente, porque en las redes sociales no quiero que haya una connotación diferente. Bueno, que se me malentienda, cambio la palabra, obviamente. Por pensar diferente, por tener un concepto diferente de las cosas, por ver las cosas de una manera diferente, por hacer las cosas de una manera diferente. ¿Se han burlado de ti porque eres virgen? ¿Se han burlado de ti porque no sales a fiestas? ¿Te han mirado mal porque no tomas ni una gota de alcohol? Por poner pocos ejemplos. Es el pan de cada día, creo yo, de nosotros como cristianos. Si tú eres igual a todo el mundo, preocúpate. Algo está mal en ti y claramente algo está mal en tu relación con Dios. Otra cosa, ¿te mantienes en tus pensamientos, te mantienes en tus convicciones o más bien las ocultas y pasas de ello? Eso me recuerda ese típico reel o video que tú ves en plan esos experimentos sociales que ponen a un niño ahí en el medio de la calle, de la acera, va la gente pasando y sale una persona corriendo, coge el niño se pone a gritar y se lo lleva a un callejón. ¿Habéis visto alguna vez o soy el único que ha visto eso? Sí, ¿verdad? ¿Y qué pasa? Nada. Nadie hace nada. Entonces, ¿a qué voy? Eso es un ejemplo tonto en el sentido de que la gente pasa, ha dejado sus convicciones, sus reales convicciones, porque seguro que si ese niño hubiera sido de ella, ahí sí hubiera salido corriendo, pero claro, como es de alguien, suerte. Versículo 5. Ostras, pedí. Versículo 5 dice, y les señaló el rey ración para cada día. Voy a leerlo de ahí. Y les señaló el rey ración para cada día, de la provisión de la comida del rey y del vino que él bebía, y que los criase, aquí también dice criase, 3 años, para que al fin de ellos se presenten delante del rey. Daniel y sus amigos rechazaron esa comida, ¿verdad? Rechazaron esa comida con el fin de no contaminarse y por su compromiso con Dios, mostrando que su fidelidad y manteniendo su identidad firme. A eso era lo que iba antes, identidad, convicciones firmes. Por eso os digo, padres y jóvenes, no es en vano el tiempo que obviamente vuestros padres están invirtiendo en vuestra educación. No es en vano el tiempo que vosotros o nosotros saquemos para edificar en nuestros hijos, porque esas convicciones firmes pueden vencer presiones externas. Cuando nuestros hijos estén en el colegio, cuando nuestros hijos estén en el instituto, cuando nuestros hijos estén en la universidad, todo eso que nosotros hemos ayudado a edificar en ellos por medio del Espíritu Santo es lo que va a permitir que ellos tengan herramientas para que cuando vengan a ellos puedan mantenerse firmes. Esas presiones externas no los tumben. Y hay ejemplos, hay muchos ejemplos de niños de nuestra iglesia que ni con 17, con 9, con 10 años se mantienen firmes en sus convicciones. ¿Por qué? Porque como padres han hecho una buena tarea. Tomémonos el tiempo de hacer nuestro trabajo como padres. Esos son el futuro de la iglesia. Esos son siervos de Dios, ¿verdad? Fueron formados durante 3 años en las mejores escuelas caldeas, ¿vale? Porque obviamente iban a servir en la casa del rey, para aprender sobre las letras y sobre las lenguas. Es posible que también recibieran formación en otras cosas o en otras ramas que les permitieran hacer sus labores de una mejor manera. Pienso que verían algo tipo de matemáticas, leyes, tal vez, obviamente, yo creo que era así, religión, tal vez arquitectura, astronomía, astrología, todo esto con el fin de que Daniel y sus amigos puedan ser unos funcionarios, se me está trabando un montón la lengua, funcionarios útiles para el rey Nabucodonosor.
me llama mucho la atención aquí sobre esos 3 años de reeducación, ¿verdad? Porque ellos fueron secuestrados, fueron llevados aquí, invirtieron 3 años de reeducación. Por si acaso. Gracias. Reeducación, ¿vale? Quiero resaltar unos puntos muy importantes que el Señor me ha llevado a tocar, ¿vale? Primero, cambio de mentalidad. Querían que ahora pensaran como cualquier súbdito del rey. Querían que dejaran de pensar como esas personas que estaban antes en esa ciudad, ¿verdad? Como eran antes, y ahora comenzaran a pensar como súbditos del rey Nabucodonosor. ¿Me entendéis? ¿Verdad? Querían que sus prioridades fueran cambiadas, fueran reasignadas, ¿verdad? Porque donde está vuestro tesoro, allí está vuestro corazón. Entonces necesitaba Nabucodonosor que ellos comenzaran a cambiar sus prioridades. Para nosotros, en la actualidad, nuestra prioridad, ¿quién es? Amén, aleluya, Dios, ojalá sea así, ¿verdad? Pues ahora no, querían que lo primero fuera Nabucodonosor, o el rey en ese momento de Babilonia, ¿verdad? Segunda cosa, alimentos con los que alimentarnos con lo que el mundo nos ofrece. A ellos les ofrecieron esa comida, yo voy a decir que a nosotros nos ofrecen no solamente esa comida, sino que ¿con qué nos alimentamos nosotros? ¿Qué es lo que vemos? ¿Qué es lo que oímos? ¿Qué es lo que hacemos? ¿En qué gastamos nuestro tiempo? Lo que comemos también, nuestro cuerpo, ¿verdad? Porque este cuerpo serrano, nunca antes mejor dicho, este cuerpito serrano, ¿verdad? Es templo del Espíritu Santo y ahí tiene que ver el Espíritu Santo también. Entonces, lo que nosotros comemos también le importa al Señor, ¿verdad? Entonces, os voy dejando esas cosas. Una reeducación mental. No sé si podéis hacer o comenzar a hacer paralelismos entre lo que pasaba en esos tiempos de Nabucodonosor con lo que está pasando actualmente. Creo que en todo lo que voy diciendo siempre hay un paralelismo, ¿vale? Y por último puse educación. Ya sé que estoy hablando de una reeducación, pero quiero enfatizarme a esos niños y a los jóvenes, ¿verdad? Porque es ahí donde se cierra ese círculo. Lo hacen con nosotros los mayores o intentan hacerlo con nosotros los mayores, pero obviamente se meten con nuestros pequeños, con nuestros jóvenes, para que ahí se comience a cerrar el círculo o el ciclo y todos podamos ser reeducados y nuestros pensamientos, nuestra forma de ver las cosas sean cambiados. Dice, y sea completada la transformación del pensamiento. Haya un cambio en el modelo familiar, por ejemplo, en lo que sería el concepto de familia, ¿verdad? También hay una transformación de valores, una moral adaptada, eso lo estamos viendo ahora, ¿verdad? En los tiempos de Nabucodonosor, en esa cultura las cosas eran muy diferentes a la cultura verdadera de Daniel. Lo mismo nos pasa ahora. La cultura del mundo en verdad es muy diferente a nuestra cultura celestial. A lo bueno lo llaman a lo bueno lo llaman malo y a lo malo lo llaman bueno, ¿verdad? Pero si nosotros sabemos en dónde estamos, podemos mantener esa moral, por así decirlo. Y también hay una cauterización de motivación y aspiraciones. Yo creo que lo más triste que nosotros podemos ver en la actualidad es que a veces las juventudes no saben ni para dónde van o se acomodan en algo y ahí están perfectamente y no quieren más. Entonces hay una especie de cauterización de sus motivaciones. Escúchame, a mí me parece espectacular que nosotros vengamos a la iglesia por motivaciones equivocadas. Me parece espectacular. ¿Por qué? Porque por lo menos estamos viniendo a la iglesia, por lo menos hemos llegado a Cristo, ¿vale? Por eso me da igual. Yo sé que en un futuro, poco a poco, el Señor va cambiando esas motivaciones. Pero es que en la actualidad la gente no tiene ni siquiera esas motivaciones, no tiene aspiraciones. Y eso le está pasando a nuestros jóvenes y a nuestra juventud. Y nosotros como padres tenemos que estar pendientes de eso. Tenemos que motivarles a ellos y llevarlos a esos lugares más altos que nuestro techo, esto es de congreso, que nuestro techo sea su suelo, ¿no? Y así ellos sigan levantando a un techo más alto. ¡Aleluya!
Mi madre, mira, me voy a quedar con eso. Si todo lo que voy diciendo está bastante claro, me voy quedando bastante contento. Versículo 6. Tenía pensado que diéramos un paseo por Daniel hasta capítulo 7 nada más, pero está claro que no. Voy al versículo 6. Sí, Ruth. Me encanta destrozar, me encanta. Hay una persona que quiero escuchar cuando suba aquí, voy a estar muy feliz cuando suba y espero verlo muy pronto. Pero me encanta, por ejemplo, a mí me encanta coger y destrozar capítulos enteros. Versículo 6. Entre estos estaba Daniel, Ananías, Misael, Azarías y los hijos de los hijos de Judá. Seguimos, versículo 7. A estos el jefe de los eunucos puso por nombre, puso Daniel, Belsasar, Ananías, Sadrac, a Misael, Mesac y Azarías, Abednego. Vamos rápido, ¿vale? Para mí, los nombres, bueno, para mí no, los nombres en la cultura hebrea, y yo creo que nosotros como cristianos también estamos, o tratamos de hacer eso, ¿no? Oramos y decimos, voy a tener un hijo, una hija, Señor, dame un nombre para él. Oramos, oramos, oramos y buscamos ese nombre. En la cultura de los hebreos eso era supremamente importante. Los nombres decían muchísimo, eran identidad de esas personas. ¿Y qué es lo que pasa aquí a lo último? Pues a ellos les es cambiado el nombre, para que verdaderamente su identidad sea en total. Esto me suena también a lo que pasó en la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Con estas personas del norte. No quiero decir cosas, pero todo lo tenemos claro, ¿no? Todo esto pasó con los nazis, ¿no? Cambiaban, quitaban nombres, numeraban a las personas, todo es un poquito más de lo mismo, vamos viendo lo mismo, todo es cíclico. Y a estas personas les cambiaron los nombres, no voy a leer los nombres porque no quiero perder el tiempo, pero todos y cada uno de los nombres en hebreo significaban algo o tenían una relación con Dios. Era Dios es mi Señor, es mi Salvador, cada uno tenía un nombre. Y cuando se los cambiaron al nombre de los babilonios o caldeos, sus nombres todos tenían que ser con los dioses de los caldeos, o con el dios Megó o con el dios Baal, creo que era, ¿vale? Entonces, para mí esto es muy importante, jóvenes y padres, esto es un cambio de esencia, de identidad, que ahora sabemos que lo podemos llamar adoctrinamiento, ¿verdad? Vamos al versículo 8. Vamos al versículo 8. Y Daniel propuso en su corazón no contaminarse con la porción de la comida del rey, ni con el vino que él bebía. Pidió, por tanto, al jefe de los eunucos que no se le obligase a contaminarse. Cuando llegamos a este versículo vemos algo sorprendente con Daniel y sus amigos. ¿Qué es? Que no habían podido con ellos. ¿Me entendéis? Duraron 3 años de reeducación, pero no pudieron con ellos. Nada cambió en su mente, nada cambió en su corazón. Ellos con la comida, recordar que bajo la ley de Moisés, por ejemplo, no se podía comer animales que fueran consagrados, ¿verdad? Animales de pezuña, ¿no? De pezuña hendida, todo este rollo, ¿verdad? La sangre, todas estas cosas, ¿no? Y ellos dijeron, a mí no me vas a dar nada, yo no quiero nada de eso. No sucumbieron a las presiones externas. Jóvenes y no tan jóvenes, nos tenemos que mantener en lo que Dios nos ha dicho, ¿no? Tenemos que mantenernos en lo que Dios nos ha hablado. No caminamos más si el Señor no nos ha hablado. Y me gusta esto porque 17 años, más 3, 20 ya, vamos a decir eso, por ahí, jóvenes todavía, no sucumbieron ante eso. A pesar de que en verdad estaban bajo el jefe de los eunucos, esto podría traerles la muerte, en verdad. Porque en verdad estaban desafiando las órdenes ¿de quién? Del rey Nabucodonosor. Entonces, ¿de qué vale tú vivir como quieras vivir si en verdad no estás viviendo como tu Padre Celestial quiere que vivas? Me gusta eso, jóvenes, ¿eh? Decidió honrar su relación con Dios, no contaminándose con la comida del rey. Dice que Daniel había sido transformado por medio de la renovación de su mente y buscaba era la voluntad del Padre. Su pasión era ¿qué? Agradar al Rey de Reyes y Señor de Señores. Eso es una transformación verdadera. No hubo reeducación, pero en verdad sí
en su casa, en esos 17, en esos 20 años, sí hubo una transformación de su entendimiento y él por eso pensaba tranquilamente en eso. Y también, ojo, confiaba con total tranquilidad que haciendo lo bueno, agradable y perfecto a los ojos de Dios, las cosas iban a salir bien. Y si no, pues no pasa nada. Como dice mi hija, me voy al cielo, papá. ¿Lo ve tan normal? Nueve, puso Dios a Daniel en gracia y en buena voluntad con el jefe de los eunucos. ¿Y cuál fue la respuesta de parte de Dios hacia Daniel? Gracia. No pasó nada. Su vida, mantuvo su vida, siguieron vivos, ¿verdad? Y el jefe de los eunucos dijo, vale, sí, vamos a verlo. Vale, sí, vamos a verlo, vamos a buscar esa comida, ¿verdad? Esa comida especial para vosotros y vamos a hacer la prueba. Hicieron la prueba y Dios mantuvo esa gracia para con Daniel y ellos dejaron de comer esa comida y beber el vino, ¿verdad? Y dice las Escrituras que ellos estaban aún mejores, más guapos todavía, ¿verdad? Y que pasados ese tiempo, cuando los llamó el rey Nabucodonosor, los encontró 10 veces mejores que todos los demás. Yo quiero que, con lo que yo quiero quedarme, lo que es más importante para mí es eso, es cómo lograron estos jóvenes mantenerse firmes. Hermanos y hermanas, o sea, lo más importante para nosotros como cristianos es esa relación con tu Padre Celestial. Si en verdad nosotros no logramos tener esa relación, si nosotros no tomamos el tiempo para hablar con Él, si nosotros no tomamos el tiempo para leer sus Escrituras, nosotros nos vamos a vaciar, nos vamos a desgastar y no va a haber fuerzas para poder resistir durante 3 años a esa reeducación. No vas a lograrlo. Si tú de verdad no te tomas el tiempo de buscar qué es lo que Dios tiene y quiere para ti día a día, no vas a ir a ningún lugar. Vas a estar solo, vacío. Y lo que más me gusta de Daniel, porque no quiero irme muy lejos, lo que más me gusta de Daniel es cuando tú sigues leyendo, ¿verdad? Pasas al capítulo 2 y ves en el capítulo 2 la visión de la estatua, ¿verdad? Entonces, cuando llegas a ese capítulo, Nabucodonosor tiene una visión y manda a llamar a todos los que están ahí, ¿verdad? A todos los astrólogos, astrónomos, magos, en fin, los manda a llamar a todos y les dice, he tenido una visión, quiero que me la interpretéis. Y ellos le dicen, pues claro, mi rey, dígame cuál es. Dice, no, vosotros me vais a engañar, os vais a poner de acuerdo y me vais a contar trolas. No, yo quiero que me lo digan. No podemos. ¿Qué hizo el rey? ¡Hala! Todos muertos, matarlos a todos. Ahí fue cuando encontraron a Daniel y dijeron, oye, está pasando esto. Y Daniel fue y dijo, no, déjame ir con el rey. Rey, por favor, dame tiempo, que necesito, ¿verdad? Tener conexión con mi Padre Celestial. Conexión con mi Padre Celestial para saber qué es lo que tú tienes. Fue gracias a esa relación con el Padre Celestial que él podía seguir obteniendo más de esa vid. ¿Me entiendes lo que os quiero decir? Yo con lo que quiero que nos quedemos hoy es que Daniel, el ejemplo de Daniel es completa conexión con el Padre. La vida de Daniel no hubiera sido nada o no hubiera sido del testimonio que es si no hubiera tenido una vida de completa conexión con el Padre. Daniel y sus amigos estuvieron a punto de morir en varias ocasiones, ¿verdad? En varias ocasiones, sea por edicto de rey o sea por trampas que les hicieron, ¿verdad? Siempre estuvieron a punto de morir y ellos nunca estimaron su vida como más importante que Dios. Me explico. Lo que hablamos del testimonio, si para ti es más importante tu testimonio, y me explico, ojo con el yo soy Kermel Serrano y qué dirán de Kermel Serrano. No, ese no es mi testimonio.
Mi testimonio es lo que Dios está haciendo en mí. ¿Me explico? Entonces, si tú valoras más tu testimonio o lo que eres tú más que a Dios, seguimos teniendo problemas. Hermanos, tenemos que, no me gusta decir hermanos, suena raro, pero hermanos, tenemos que ser conscientes y alegrarnos en verdad cuando Dios sea exaltado por medio de cualquier cosa que nos esté pasando a nosotros. Si tenemos que ir a horno de fuego o a foso de los leones para que Dios sea exaltado, gloria a Dios. Pero eso no va a pasar si nuestra relación con Dios es mínima o casi nula. Cuando Daniel va a foso de los leones, a foso de los leones, Daniel tenía aproximadamente unos 70 u 80 años. Me gusta mucho leer que dice que cuando ese foso, igual que cuando, bueno, pero ahí no cayó en fuego, pero bueno, ese foso obviamente era un hueco, ¿verdad?, en donde estaban esos animales ahí metidos. Entonces a un hombre de 80 años lo coges y le dices, ¡puf!, al foso. Entra al foso, ¿verdad?, cae allí, ¿verdad? Y me gusta, eso ya fue con el rey, corrígeme si no, con el rey Ciro. Sí, porque ya era el rey después de los 70 años. Creo que era Ciro el Medo. Ciro Darío, tienes razón. Darío, fue Darío. Entonces, con el rey Darío, ¿verdad? El rey Darío estaba súper triste. Dice las escrituras que estaba como compulgido porque habían mandado a meter a Daniel allí, ¿verdad? Entonces, me gusta, hay un versículo, es que no quiero sacar la Biblia ahora, pero hay un versículo que dice que no le pasó absolutamente nada a Daniel. O sea, el hombre de 80 años cayó de ese hueco y no se le rompió su ropa, no tuvo ningún esguince. O sea, yo me caigo en un hueco de esos a 3 metros y me tiran ahí de una patada y seguro que me hago alguna pupa. Pues no le pasó absolutamente nada. Me gusta eso porque yo veo, tal era el cuidado que tenía Dios con Daniel, que no le pasaba absolutamente nada. Tal era el compromiso de Daniel con su relación con el Padre, que no le pasaba absolutamente nada. Estaba completamente cuidado. Ciro, Tu relación con Dios es lo único que puede hacerte permanecer a flote. Es esa relación la que llena de vida tu vida. Llena de vida tu vida. ¡Wow! Lo más triste del mundo es cuando tú vas al trabajo o vas por ahí por la calle. Mira, me he acordado de eso. Cuando tú estás por allí, por África, ¿verdad? Tú vas en el autobús y ves a la gente, no me siento porque si no la cámara se pierde, sentada con la mirada al horizonte. Tú le ves la cara y tú dices, cero motivaciones, cero futuro, cero proyecto, cero nada. Tú ves sus caras y tú dices, lo único que quieren es terminar de pasar el día. Es triste vivir sin vida. Y el Señor, ¿quién de aquí puede decirme que no a lo que voy a decir ahora? A que es más divertido vivir con Dios o que sin Él. ¿Estáis de acuerdo conmigo o me explico? Yo, cuando no tenía a Dios en mi vida, sí, fiestas, chicas, coche, para arriba y para abajo, alcohol, drogas, ¿no? Pero eso, en verdad, no era una diversión. En verdad era como, no sé, un relleno de tiempo, un escape a lo que estaba buscando cosas más raras. Pero en verdad, cuando tú vienes a Dios y tú tienes que desvelarte y tú tienes que estar todas unas semanas orando y diciendo, Señor, ¿qué voy a decir el domingo? A mí eso me parece mucho más divertido, me llena mucho más que todo lo que estaba haciendo antes. Sí, ríete. ¿Me entiende lo que os digo? Cuando tú estás, o sea, es que para mí, entre comillas, es divertido, pero es lo más raro del mundo. En verdad, tú estás
pensativo, tú no sabes ni lo que quieres en tu vida y tú dices, Señor, en verdad, voy a orar por esto, voy a orar por esto, y tú oras y el Señor te dice, tranquilo, todo va a estar bien, tranquilo, yo estoy contigo, tranquilo, tranquilo que yo cuido de ti. ¿Tú cómo te quedas? Tienes dos opciones. La que el mundo te da, te sigues comiendo la cabeza, o por fin entiendes lo que Dios quiere hacer contigo y te llena de esa paz y esa tranquilidad que te hace sentir lo que yo os digo, ese gozo que nunca tuve antes de no tener a Cristo. ¿Me entendéis? Ahora sí lo que os quiero decir. Entonces, cuando yo vine a Cristo, ese gozo es lo que me permite venir aquí sonriente, a pasar nervios y a contar esto que Dios ha puesto en mi corazón. Ese gozo es lo que me permite levantarme en la mañana a las 4:30, o seguro que habrá uno que se levante antes de 4:30, a orar un poco y a prepararse para irse al trabajo o al colegio. Y no llegar al trabajo o al colegio con una cara de pum, pum, pum. Y viene un sonriente y te dice, buenos días, serán para ti. Eso es lo que nos diferencia, el gozo y la paz que solamente Dios te da. Y eso solamente lo vas a encontrar por medio de ¿qué? ¿Qué? ¿Cómo? Por medio de Cristo, por esa relación que tú tienes con Cristo Jesús, tu Señor y Salvador. Gózate siempre por tu testimonio, no por tu testimonio, sino por las bendiciones recibidas, sino porque Dios sea exaltado y glorificado. Dios controla todo y Él es quien da toda sabiduría y todo poder. Eso lo podemos concluir de este libro de Daniel, ¿verdad? Vemos con cada uno de los reyes cómo Dios entrega una visión y Dios doblega sus rodillas para que Dios sea exaltado, ¿verdad? Pasó con dos de los reyes con los que vemos aquí en Daniel. Todas las cosas nos obran para bien. Recuerda que los desiertos no son para muerte. Dios los hizo para conocerte. Todo esto que vivió Daniel fue relación. Entonces, hermanos, antes de despedirme, ¿estás en una prueba? ¿Estás pasándola mal? Ahonda en tu relación con Dios. Tómate más tiempo en relacionarte con Dios. No te comas la cabeza tratando de solucionar el problema. Tú no lo vas a conseguir. Tus fuerzas no lo van a lograr. Pero Dios sí. Dios te va a dar la tranquilidad y te aseguro que también te va a dar el camino a seguir para salir de ese lugar. Cada vez que tengas una prueba o un desierto, piensa, esto es para conocerte, esto es para acercarme más a Dios, más a mi Padre Celestial, a mi Señor. Tómate el tiempo, dedícale a Él, dedícate tú a Él. Amén. Gracias, Padre, gracias, Señor, porque yo sé, Señor, que tú has hablado, Señor, a jóvenes y a no tan jóvenes. Gracias, Señor, porque tu presencia, Señor, gracias por tu poder, gracias porque yo creo, Señor, que tú estás ahí. Tú nos has puesto Espíritu Santo dentro de cada uno de nosotros, Señor, para esto, Señor, para que tú reargullas, Padre Santo, Señor, para que tú transformes los pensamientos, para que tú transformes nuestros corazones, para que tú nos hagas diferente cada día, Padre Santo, Señor. Transfórmanos por medio de la renovación de nuestro entendimiento, Señor. Permítenos, Padre Santo, Señor, que no solamente nuestros pensamientos sean transformados y llenos de ti, Padre Santo, Señor, sino que todo esto pueda bajar a nuestros corazones, Padre Santo, Señor. Permite que nuestros corazones, Señor, sean corazones moldeables, no sean corazones duros de piedra, sino que sean corazones de carne, Padre Santo, Señor. Permítenos, Padre Santo, Señor, sumergirnos y caer, Padre Santo, Señor, en tu presencia, Señor. No dejes que como a reyes, como a Nabucodonosor o a otros, Señor, sean doblegados, convertidos en bestias, que sean pastando por ahí, Padre Santo, Señor, comiendo hierbas, que permite más bien que nosotros podamos entenderlo antes, Señor, antes de que seamos humillados a las malas, Padre Santo, Señor. Llena nuestras vidas, Señor, llena nuestros corazones, Señor, y permítenos, Señor,
deleitarnos, Padre Santo, Señor, en tu presencia, Señor. Saborear, Padre Santo, Señor, tu dulce amor, Padre Santo, Señor. Permítenos, Padre Santo, Señor, regocijarnos, Señor, en ese calor de Padre Celestial, Señor. Permite, Padre Santo, Señor, una llenura de tu presencia, una llenura de tu Espíritu, Padre Santo, Señor. Permite, Padre Santo, Señor, esa llenura a esta tu iglesia, Padre Santo, Señor. A nuestros niños, a nuestros jóvenes, Padre Santo, Señor. Desciende con poder, desciende con autoridad. Y que tu fuego, Señor, nos queme, Padre Santo, Señor. Y nos lleve, Padre Santo, Señor, a lugares más altos, a lugares más íntimos junto a ti. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Muchas gracias a todos los que nos siguen en las redes sociales. Muchas gracias por acompañarnos en este domingo. Os esperamos el próximo miércoles a las 7 de la tarde. Que Dios os bendiga.